glorifican a Dios. Gloria a Dios. Mientras cantábamos, estaba recordando lo que el Señor nos ha enseñado respecto al aceite de reserva. Como dije la semana anterior, el famosísimo, ahora famoso aceite de reserva. Ese aceite que las 5 vírgenes tomaron en sus vasijas, además de sus lámparas, que estaban llenas. Y pensaba que en eso, precisamente, en que el aceite de reserva es todo lo que hacemos para Él, con Él, de Él, en Él. ¿Me explico? Pero también el Señor añade algo bien importante. Es también el hecho de cómo le ministramos a Él, Casani. No solamente ministrar a las almas, sino ministrarle a Él. ¿Se dan cuenta? Ministrarle a Él. Porque si nosotros no le ministramos a Él primero, nuestro servicio no será acepto en el amado, no será recibido y no deleitará sus sentidos. Por eso siempre insistimos en una pregunta importante. ¿Qué estás ejerciendo, Casani? Leo, ¿un ministerio o un sacerdocio? Importante la pregunta. Interesante, ¿verdad? ¿Qué estamos ejerciendo? ¿Un ministerio? ¿Unos dones? ¿O un sacerdocio? Y la situación es, con respecto al sacerdocio, es que, y los dones y los ministerios, si no están, ¿qué? Sometidos, sujetos, en el lugar secreto, ¿qué pasa? Ustedes díganmelo. No cumplen su objetivo. Interesante, ¿verdad? Para que sean efectivos en su ejercicio, deben estar bajo la cobertura de Dios en el lugar secreto. Eso significa que tenemos que ministrar a Dios antes que a las almas. Inclina tu rostro y dale gracias a Dios por su presencia, su provisión y su providencia en tu vida. Gracias por su gracia inefable, por su misericordia inefable. La gracia y la misericordia que no se pueden expresar con palabras. Es imposible, aun cuando Dios usa el lenguaje humano para darse a conocer a su creación, a sus criaturas. Pero su gracia, su presencia, su misericordia, su compasión, su reino, son inefables. No se pueden expresar con palabras. No hay lenguaje humano que pueda expresarlo. Y aún más allá de ello, cuando vemos que hay lenguaje angelical, lenguaje humano, pero hay lenguaje celestial, podemos entender que su gracia va más allá al llamarnos, al mirarnos de entre todas las familias de la tierra
puso su mirada en nosotros. Por eso hoy le cantamos, le alabamos, le adoramos, le glorificamos, porque aún en ello Él se glorifica, porque Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque aún Él dispone nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, para clamar a Él, para buscar su rostro, para Él hacer atento su oído. Porque aún Él produce en nosotros su redarguir de pecado, de justicia, de juicio y de santidad. Y nos mueve cuales marionetas para buscar su rostro, para buscar su presencia, por así decirlo, aunque Él siempre está ahí. Por eso hoy adoramos, bendecimos, rendimos culto, alabanza, adoración, loor, homenaje, tributo al que vive, al que reina, al que era, al que es, al que ha de venir, al alfa, al omega, al principio, el fin. Señor Padre, Señor Hijo, Señor Espíritu Santo, aquí estamos, dispuestos, disponibles para ti, en humillación, en humildad, en mansedumbre, ante tu presencia, Señor, en reverencia, en temor, en temblor, precioso Dios, en respeto hacia ti, despojándonos, Señor, de nuestra naturaleza humana, pero vinculados a ti en espíritu y en verdad, revestidos de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia, revestidos de tu esencia, de tu sensibilidad, revestidos de tus sentidos espirituales, de tus sentimientos y emociones espirituales, de tu pensar, de tu sentir, para que formes un poco más hoy tu imagen y tu semejanza en tus almas, precioso Dios, porque a final de cuentas todos somos almas para ti. Hoy, bendito Dios, rogando que permitas que tus ángeles estén aquí con nosotros, para que juntos a una voz, como uno solo, Señor, alabemos tu nombre. Que esfuerces a tus guerreros, Padre, a tus ministros de fuego, los esfuerces, Señor, para que luchen contra el enemigo, contra sus huestes. Bendito Dios, y tu nombre sea exaltado, sea enaltecido, sea puesto muy en alto, sea ensalzado, Dios eterno. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu, abre, aviva, aumenta, despierta los sentidos espirituales, bendito Dios. Hoy quita vendas, quita el velo, Señor, para revelar tu palabra y para revelar el resplandor de tu rostro sobre tus almas. En Cristo Jesús te rogamos, y sea hecho por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Hoy no sé. Hay veces que, ¿cómo decimos aquí en México, hermano Eliot? Se me lengua la traba. Se me lengua la traba, Carrera. Se me traba la lengua, A veces esas cosas que Dios pone en sus hijos para tenerlos a sus pies. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Y hablo en los dos sentidos, físicamente y espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes tienen algún tipo de enfermedad en algún grado o de las dos, espirituales y físicas? Muchos, ¿verdad? Bueno, pues así estamos nosotros. Así estamos. Pero sabe, Dios nos ha enseñado algo importante. A veces, una de las herejías, de las doctrinas que se enseñan
y son tajantes muchos que se dicen hijos de Dios. Y en los altares se enseña mucho eso. Que si tú estás enfermo, que si tú no eres próspero, que si tú estás pobre, es porque estás mal delante de Dios, ¿cierto o no? Sí. No negamos que es parte del proceso al cual Dios somete a sus almas. Dice la Escritura que la ira de Dios, el rostro de Dios está de continuo contra la casa del impío. Y cuando se habla de impío, no se refiere solamente a los que no son sus hijos, que quede claro, porque Dios le llama impíos y le llama inmundos a aquellos de sus hijos que no son rectos sus caminos ante sus ojos. Aunque muchos niegan esto, pero es verdad. Dios le llama impío o inmundo a un hijo suyo cuyos caminos no son rectos ante sus ojos. La impiedad y la inmundicia son características de una persona que no está bien delante de Dios, que no hace su voluntad. Ayer en la enseñanza de la alabanza leíamos cuando el maestro dijo: el que guarda mis mandamientos, el que obedece mi palabra, el que me cree a mí, el que me honra a mí, dice, honra a mi Padre, le cree a mi Padre, glorifica a mi Padre, dice, obedece a mi Padre, escucha la palabra de mi Padre, y dijo, pero el que hace todo esto, ese es verdaderamente mi discípulo. Ser un discípulo del Señor no es reunirse, tampoco es solamente orar o ayunar o leer la Escritura, tampoco es solamente hablarle a otros del Señor. ¿Implica qué? Muchas cosas, muchísimas cosas, y recordando algo importante. Nosotros aquí en México tenemos una expresión para referirnos a la plenitud y a la totalidad cuando se trata de hacer algo para alguien o por algo. Decimos que no nos andamos con ¿qué? Con medias tintas o medias tazas. Decimos así. Cuando queremos expresar la idea de que no nos gusta hacer las cosas a la mexicana. ¿Cómo son las cosas a la mexicana, Casani? Alá y se va. Alá y se va. O al aventón. ¡Ay, al aventón! ¡Ay, como caiga! Así decimos los mexicanos. Y decía mi papá terrenal, porque es un dicho en provincia. No es un dicho racial ni despectivo, pero refleja mucho la cultura, no solamente humana, sino la espiritualidad de los hijos de Dios. En mi pueblo hay un dicho muy común: cuando las cosas se hacen, decimos al aventón, al ahí se va, al ay como caiga, o al pues ya que. ¿Cierto, Casani? ¿Cierto, Leo? ¿Qué decimos? ¡Ay, te quedó mal! ¡Ah, pues ya que! Al fin es para indios. ¿O no decimos así? Al fin es para indios. Ustedes me pueden decir, hermano, ¿por qué se expresa así? Yo soy descendiente de indios. Aquí les llaman, en forma despectiva y con desprecio, les llaman nacos, najayotes. Estoy enseñándoles el lenguaje mexicano, el lenguaje folclórico, no como una forma de desprecio, despectiva, sino para ilustrarles
de que en el pueblo de Dios, mucha gente, muchas almas, muchos hijos de Dios, piensan que el fin justifica los medios. Piensan que las cosas se hacen, ay como caigan, ay como sea, pues ya que pues así me salió, pues ya ni modo. Pero el decir, al fin es pa' indios, lo que se está diciendo es que está hecha para gente inferior, que no le importa cómo quede, que le da igual. ¿Te das cuenta, Pedro? Y muchas veces nosotros somos así, pero recordando lo que Dios dijo, que para Él los detalles son importantes, aún los más insignificantes, que para Él los detalles regocijan, hacen latir su corazón. A Él lo apasionan, ¿sabían? Que los detalles lo apasionan. A Dios le apasionan los detalles. Y empezando los detalles por el sentir que queremos y que no que intentamos, sino que peleamos, que luchamos para hacer las cosas bien y mejor cada vez. Porque déjame decirte algo. Si tú dices, es que lo estoy intentando, pues fíjate que para Dios tus intentos no sirven. Él quiere ¿qué? Que te esfuerces y seas valiente. Para Dios, el intentar las cosas es tanto como decir, pues lo voy a hacer, pero a ver si me sale. Y si no me sale, pues ¿ya qué? Ya ni modo. ¿Ya qué? Pero para Dios, Dios no nos demanda ni el 1, ni el 5, ni el 10, ni el 20. Nos demanda el 50, el 80, el 1000, el 90. Nos demanda el 100. ¿Escucha? ¿Nos demanda qué? El 100. Y está escrito. Dice, no me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. ¿Y qué? Fruto abundante. Fruto en abundancia y su fruto permanezca. Muchos damos fruto, pero ese fruto no permanece. Pero Él añade, toda planta que dé fruto, mi Padre, ¿qué? Cuidado. ¿Qué? La que da mal fruto la cortará. No. Todo La podará. árbol que da fruto, La mi podará. Padre, La ¿la qué? podará. La podará. La podará. ¿Qué es podar? Quitarle Todo lo que malo. no sirve, lo que ya no funciona. Porque en las plantas, las ramas después de un tiempo se empiezan a ¿qué? A secar. Hay que podarlas. para que haya renuevo. Para que haya un renuevo, para que salga un sarmiento. ¿Qué dijo? Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, yo soy el tallo, yo soy el tronco. Ustedes son las ¿qué? Las ramitas. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero dijo, mi Padre ¿qué? La podará. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Para que dé más fruto. Es decir, estás dando fruto. Bien, pues Dios te demandará más fruto. ¿Estás dando el 50? Dios te podará para que des el 100. ¿Estás dando el 100? Oh. ¿El Padre qué? ¿Te podará? Dios mío, para que des el 200. ¿Lo dejamos en 200, Casarín? Pues yo vería el 1000, pero Bueno, pero es que así es. ¿Estás dando el 200? ¿Dios qué? ¿Te podará? Para que des el 300. 300. Y así sucesivamente. Y así
¿No dice la canción, vamos escalando peldaños? Es decir, imagina por un momento que los dones y los ministerios son así, una escalera. Como una escalera. Subes un peldaño, un escalón. Ya subiste un peldaño. Ahora Dios te exige que subas otro peldaño. ¿Te das cuenta? Por eso es que se dice que la mayoría de los que se dicen hijos de Dios viven en sus vidas estancadas en lo material. Porque no quieren pagar el precio. Es fácil dar el precio, ¿cierto? Pero ¿qué hay de pagar el precio? Nuestra vida espiritual debe ser así, como una escalera. Porque si no es así, Casani, Elliot, ¿para qué tanta sabiduría? ¿Para qué tanto conocimiento? ¿Para qué tanto subir, bajar, entrar, salir, ir, venir, quitar, poner, formar, tornar? ¿Para qué tanto don? ¿Para qué tantos dones? ¿Para qué los ministerios? Si tú no estás escalando peldaños, si tú no estás almacenando cada día más el aceite de reserva. Creo que Dios nos dejó un ejemplo cuando en el sueño de Jacob, con esa escalera que subía al cielo, Sí. Y subían y bajaban los ángeles. Sí. Porque tú me puedes decir, y esto es algo que mucha gente hace, mucha oración. Conozco gente de mucha oración, que tienen el don, oiga bien, el don de parte de Dios de pasar horas y horas y horas postrados en oración. Qué bueno, gloria a Dios. Gente que ayunan y ayunan mucho. Gente que lee mucho la escritura y Dios les da ¿qué? Entendimiento, les da discernimiento, les da intuición, comprensión, les da revelación, les da ciencia, etc. Gente que hacen esto o hacen aquello. Algo que me llama la atención y que Dios me ha estado recordando estos días. Cuando el Señor habló a los fariseos acerca de su hipocresía, oiga bien, de su hipocresía, y les dijo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Es necesario que prediques, que le hables a las almas, pero no dejes de orar. Ni de ayunar. Ni de ayunar, ni de leer la escritura. Es necesario que ores, que ayunes, que leas la escritura, pero no dejes de predicar. De compartir la palabra. Es necesario que te humilles, pero tienes que actuar. Sí me estoy explicando el punto. Porque la fe sin obras es muerta. El punto aquí es que mucha gente, conozco un varón que es una biblioteca en 2 pies. Conoce la escritura como no tiene ni idea. Pero el hombre es contencioso, es rencilloso. Y ese hombre era capaz de encerrarse durante 2, 3, 4 horas a orar. Y saliendo empezaba a discutir con su esposa y terminaba golpeándola. Su mujer no quería nada con Dios y murió la mujer, y solo Dios sabe si la mujer se arrepintió, si está con Dios, si no se arrepintió, no lo sé. Pero el hombre ustedes lo ven actualmente y es un ungido de Jehová.
¿Sí me estoy explicando? Hay mucha gente que podemos estar en el altar del Señor. ¿Qué pasó? Un video. Y eso estaba viendo un video de un pastor que inició la transmisión y no se dio cuenta que ya estaba la transmisión. Y él estaba insultando y dando golpes a su mujer que estaba sentada ahí a un lado. Porque la mujer no le entendió algo que le dijo, lo hizo mal y el hombre inmediatamente reaccionó con violencia. ¿Sí me explico? Un pastor. No es juicio ni es crítica. Pero el pueblo de Dios hoy, en su mayoría, viven así. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos, pero otra cosa es que lo que Dios ve en nosotros. Por eso el tema se titula Dones, Ministerios, Operaciones, corrompiendo y burlándose de los dones. Es importante esto porque a la gente, a los ministros no les gusta enseñar esto en los altares. ¿Por qué? Porque, como lo dije la semana anterior, la gente, los cristianitos, viven hoy ¿en un qué? En un frasquito. Viven en su burbuja espiritual. Como con aquello de que ahora se predica en los altares, se enseña que no debemos espiritualizarlo todo, hermano Casani. No debemos espiritualizar todo, hermano. Es que usted espiritualiza todo. No hay que ser tan fanáticos, no hay que ser tan religioso. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Decía un pastor hace unos días. Él enseña que hay pecados de la carne y que hay pecados del espíritu. Y que dependiendo qué pecado cometiste, Casani, depende de que Dios o te perdona o no te perdona. Y puso de ejemplo a David y a Saúl. Según él, David era un hombre conforme al corazón de Dios, que sí dice la Escritura, pero que era un hombre que cuando pecaba con pecados de la carne. Escuche bien esta babosada, porque no lo puedo describir de otra manera, esta babosada. Y hoy quiero hablar de un punto importante antes de entrar en este tema de lleno. Que David, los pecados que cometía eran pecados de la carne, pero que Saúl, sus pecados eran del espíritu. Es decir, David pecaba teniendo adulterio, mandando matar a un hombre, al esposo de la mujer, etc. Pero todo era carnal. Y que Saúl desobedeció a Dios y usurpó funciones sacerdotales, ¿recuerdan? Sí. ¿Recuerdan que Saúl no quiso esperar a que llegara Samuel y él ofreció sacrificio, cosa que le correspondía a Saúl? Digo, perdón, a Samuel, porque Samuel era el profeta y sacerdote. Yo quiero que ustedes analicen esto y se den cuenta qué fácil es torcer la palabra de Dios. ¿Habrá eso en la Escritura? ¿Pecados de la carne y pecados del espíritu? ¿Lo habrá? Y si lo menciona en alguna forma o lo insinúa, ¿ustedes creen que realmente se refiere a eso? Que por eso Dios perdonaba a David, pero que por eso también Dios no perdonó a Saúl. Bueno, ya a veces se me hace fastidioso y se me hace bromoso tratar de explicar esto
Pero hay tanta gente que enseña esto y lo creen, que a veces solo muevo la cabeza y me la rasco así. No es tanto el problema que lo enseñen en los altares. El problema es que la gente lo cree. Y se lo lleva a su casa. Y se lo llevan a su casa. Y lo comparten con otros. Sí. ¿Por qué? Porque de esta manera se introducen las herejías. Bueno, pues entonces si David adulteró y mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró, y Dios lo perdonó, pues entonces Dios me puede perdonar también. Pues sí, yo puedo matar a mi vecino. Ajá. Y andar con mi vecina. Entonces, si Dios ¿No? no perdonó a Saúl porque usurpó funciones sacerdotales, bueno, pues no me meto en asuntos que no me competen. Eso le corresponde a los ministros, al pastor, al profeta, al apóstol. ¿Sí me estoy explicando? Hay que lo hagan ellos. Y ya con eso ya no peco espiritualmente, pero carnalmente pues no pasa Es nada. absurdo. Dios me perdona. ¿Se dan cuenta cómo se introducen las herejías? Esto se le llama sutileza. Sí, son trampas del diablo. Sutileza. Pero son teólogos. Sí. Porque les explico y les aclaro que estos que estaban en una mesa redonda son teólogos, estudiosos de la Escritura, sabelotodos, ungidos del Señor. Sí, ustedes pueden estar pensando, hermano, ¿cómo juzgas? ¿Cómo criticas? Pues, hermano, piensa lo que quieras. Dios, en mi caso, me dio dones y un ministerio que tengo que ejercer. ¿Por qué creen que ahora ya no es fácil que alguien diga, es que el ministerio de maestro? Y déjame decirle algo. Yo pacté con mi Dios para rechazar todo título que pueda incitar mi vanidad y mi orgullo. Bien hecho. No me gusta. No me gustan los títulos. Hermano, usted es maestro. No soy maestro. ¿Solo soy qué? La voz de Dios. Su boca. Su boca. Solo eso. Un Solo siervo. soy su boca. Nada más. Y eso es lo que yo quiero ser. Su boca. Un siervo de Dios. Siervo inútil soy. Solo hago lo que Él me manda hacer. Amén. Y muchas veces ni eso hago. Pero cuando la gente habla de maestros, ¿sabe cuáles se dicen maestros? Aquellos que enseñan de su propio corazón, lo que les conviene. Imagínate si a los que enseñamos nos llaman criticones, juiciosos. Pues entonces, ¿dónde está el ministerio de maestro? O el don de la sabiduría, o el don de la enseñanza. ¿No dice la Escritura también lo llama el don de la enseñanza? ¿Dónde estaría entonces? Hay ministerio de pastor, hay ministerio de apóstol y hay ministerio de profeta. Y hay ministerio de evangelista. Pero no hay ministerio de maestro. ¿Y sabe por qué? Porque el que es verdaderamente llamado por Dios para enseñar, lo primero que le sucede es eso. Es que, hermano, usted juzga, usted critica. ¿Quién es usted para criticar? Ahora yo podría preguntar, entonces, ¿a quiénes puso Dios para enseñar? Y ¿sabes algo? Aunque a muchos les duela y les arda la cara de vergüenza o de enojo, pero el maestro es el encargado de enseñar a todos los demás ministerios. ¿Sí me explico? Sí. Aunque usted no lo crea. Y no por eso es mayor. No. Porque muchos es lo que dicen. No, jamás. Exacto. Es el menor. Así
porque es el más responsable ante Dios. Porque de lo que un maestro enseña, dependerá lo que el pastor, lo que el profeta, lo que el evangelista, lo que el apóstol enseñe y lo que quizá hasta otros que son llamados para enseñar, como maestros, como instructores. Pablo les llama instructores también. ¿Instructor de qué? De la palabra, de la ley de Dios. Es decir, depende de nosotros que la gente vaya repitiendo como qué, como pericos, como loros, como guacamayas, lo que escuchan. Por eso es importante esto. Por eso nosotros tenemos que hablar de todo. La palabra, ¿qué dice? La palabra era muy Dura. clara y también parecía dura. Pero así hablaba mi Cristo. Y lo mismo es hoy en día. El Señor no ha cambiado. Si esto te enoja, si esto te fastidia, si esto decimos aquí, te purga. No te incomoda. Te purga, porque aquí purgar es que te hace que te vayas a orinar y a defecar del coraje, del berrinche. Porque hay gente que hace tanto coraje, a mí me ha pasado, que del coraje voy y me da diarrea. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿En serio? Después de un coraje, de un berrinche, de un arranque, de un ataque de ira, me empieza... Corro al baño y diarrea. Lo que pasa es que la bilis Sí. es tanta que contamina el estómago y por eso provoca... Y mucha gente en el pueblo de Dios se enoja y son diarreicos. Son diarreicos. El problema es que hay algunos que también lo son cerebrales. Porque no quieren escuchar la palabra, porque no les gusta la palabra, porque lo que están escuchando no conviene a sus intereses. Entonces, si la palabra es clara y parece dura, no importa, hay que enseñarla, pero el Señor nos ha enseñado algo bien claro. Él dice, hablando de dones, de ministerios, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros de sus mismos hijos? Con los mismos dones y con los mismos ministerios. ¿Cuál es la diferencia? Sí la hay. Sí la hay. Hermano Elliot. La santidad. La santidad. La santidad. La santidad. La santidad. Eso es lo que hace la diferencia entre hijos de Dios con los mismos dones y los mismos ministerios. Hay profetas entre los hijos de Dios aquí y allá. Pero ¿por qué hay diferencia entre esos profetas? O hay evangelistas, o hay apóstoles, o hay pastores, o hay maestros con los mismos dones, con los mismos ministerios, pero dice, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que sí la hay. Bueno, la diferencia la marca la santidad. Es decir, aquel que tiene el don o el ministerio al cual Dios usa, sí, pero que llegado el momento son como Balaam, Dios, ¿qué? Toma y retira. Dios usa y retira. Pero aquellos que son como Samuel, ¿sí me estoy explicando? O que son como un Elías, o como un Eliseo. Y puedo mencionar muchos. David era profeta. Sí, David era profeta. Y que Dios estaba siempre respaldando todo lo que decía. ¿Sabe por qué? Hay un detalle importante que me encuentro. ¿Será lo mismo ser un vaso que ser su boca? No.
¿Será lo mismo? ¿Recuerdan lo del vaso? ¿Será lo mismo ser un vaso del Señor que ser su boca? Es como un ejemplo. Quiero ilustrarlo. Este vaso, Él lo llena con su presencia. Y Él le dice a ese vaso, di esto. ¿Están entendiendo el ejemplo? Es que los vasos tienen boca. Y de ahí tiene que salir todo lo que Sí. Dios lo llena. Sí. Pero si vamos más allá, si vemos desde la perspectiva divina, Dios solo necesita usar este vaso para hablar Él, no a través del vaso. ¿Sí me explico? Usa el vaso, pero es Él. Nosotros solamente somos, ¿qué? Su boca. Y eso es más allá de ser un vaso. Yo no sé si me estén entendiendo. Quiero pensar que sí lo están entendiendo. Porque a veces decimos, es como cuando Dios toma a alguien, como en el caso de nuestro hermano. Es que Dios me dijo que dijera, diles. A ver si estás entendiendo esto, Casani. Dios me dijo, diles esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa cuando Dios toma ese vaso y es Dios en persona el que lo está diciendo? Solamente está, ¿qué? Usando el vaso, por así decirlo. Pero es Él. Dios no es el vaso. Que quede claro. Está usando ese vaso. Pero es Él el que está hablando. No le está diciendo al vaso, vaso, di. Ve y diles. Habla, vaso. No. Es Él. Se apropia del vaso y habla él, no el vaso. ¿Entendieron el punto? Hermano, usted se mete en detalles. Camisa de 11 varas, dirían. Tal vez para ti sean detalles, pero para Dios los detalles son Importante. importantes. Es como ese vasito, les dije el otro día. ¿Qué es lo que más vale? ¿El vaso o el contenido? ¿Qué pasa cuando el contenido es agua pura, pero el vaso está sucio? Se contamina. ¿Se dan cuenta? Eso es importante. Y eso tiene que ver con las herejías, con las doctrinas falsas. Y yo incurrí en algo así. Y les explicaré por qué. La semana anterior mencioné, y aquellos que escudriñan la palabra lo notaron. Obviamente dirán, pues al hermano se le va la hebra, o es que el hermano no se preparó bien, es que el hermano siempre dice cosas que no son, No oró. o no oró. Mencioné cuando ante el trono del Altísimo estaba el sacerdote Josué. Y a su lado estaba Satanás acusándole. Ante el ángel, primero dice ante el ángel del Señor, ante Yahweh, pero luego dice, pero también estaba el ángel del Señor defendiéndolo. ¿Está en Zacarías? Búsquenlo. No se los haré fácil. Pero dice que el ángel del Señor le decía, Yahweh te reprenda, Satanás. ¿No es este un tizón escogido de Jerusalén? Jehová o Yahweh te reprenda, Satanás.
Y dice que fue ordenado y le fueron dadas vestiduras reales a Josué. Y yo dije otra cosa. Yo dije que le fueron puestos, ¿qué? Carbones encendidos y fue perdonado su pecado, limpiado su pecado. Y no fue así. ¿Se dan cuenta? Parte de la enseñanza es incitar a las almas para que disciernan, para que ejerciten el discernimiento y el conocimiento de la palabra. Porque lo que hice fue mezclar dos eventos parecidos. ¿Cierto, Eliot? Porque a quien le fueron puestos carbones encendidos en su boca fue a Isaías. ¿Me estoy explicando o no? Quiero hacer notorio este detalle por una razón. ¿Sabe cuánta gente se creyó ese error? Y fue un error mío, voluntario o involuntario, pero fue un error mío. El problema de los que se paran en los altares hoy es que hablan cosas a veces sin sentido o cosas erróneas, cosas equivocadas, o mezclan pasajes de la Escritura para hacer una doctrina nueva. Porque a Josué no le fueron puestos carbones, sino vestiduras. Vestiduras de gala. ¿Lo tienes ahí, hermano? Léelo, por favor. Zacarías 3:2. Zacarías 3:2. Fuerte. Le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. No, antes, un poco antes de eso. Y se me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Síguele. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vestieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieses por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Gloria al Señor. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? ¿De qué fue despojado Josué? De sus ropas viles. De sus ropas viles. ¿Y fue qué? Revestido de ropas de gala. ¿Entienden por qué cuando oramos decimos, Señor, aquí estamos despojados de nuestra naturaleza humana, es decir, de los ropajes viles, sucios, como el hijo pródigo, que llegó, ¿cómo llegó? Oliendo a puerco, a cerdo, sucio, desaliñado, destruido físicamente, y dijo el padre de familia, dijo su padre, quítenle esas vestiduras viles. He aquí, limpio eres ¿de qué? De tu pecado. Y pónganle vestiduras de gala y pónganle ¿qué? Mi anillo. Aleluya. Es que el anillo representaba toda es la el sello. casa, Es el sello. El sello del El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Qué es una mitra? Porque dice, pónganle una mitra limpia, es decir, la que traes, ya la traes sucia. ¿Qué es una mitra? Mira, yo lo que sé que es una mitra era en
En la época medieval, los caballeros usaban como un chalequito blindado, que estaba hecho de acero tejido, para impedir que entraran las flechas o las espadas con facilidad. Y esa mitra los protegía en la guerra. Bueno. Yo sé que eso era una mitra. Vamos a... Era como una tela de metal. Bien. De acero. Dice así. No, esto aquí está. La mitra, según las vestiduras sacerdotales que Dios ordenó a Moisés, era una especie de ¿cómo lo puedo decir? Ay, Dios. Es que tengo la palabra aquí, es como, aquí le conocemos como una bufanda, como una tela que se envolvía o se echaba en el cuello, pero es una tela. Como un chal. Algo parecido. Necesito buscar bien. Pero era un distintivo de la vestimenta sacerdotal. Creo que se la podían cruzar. Tenía ciertos colores, esa es la mitra. Ahora, por ejemplo, en el catolicismo le llaman mitra a una especie como de coronita que se pone en la cabeza, pero nada que ver. La mitra en sí es una tela, era una tela representativa, entraremos algún día en ese tema, pero en fin, acerca de detalles de las vestimentas sacerdotales. Pero dice que el sacerdote Josué la tenía ya muy sucia. Y Dios, el ángel del Señor, el Señor Yahweh, que aquí habla indistintamente, estaba delante del ángel, delante de Jehová, dice, pero también el ángel de Jehová estaba defendiendo o limpiando, digamos así, a Josué. Y fue puesta una mitra limpia. Fue perdonado su pecado. ¿Se dan cuenta? Por eso la pregunta es, ¿qué están ejerciendo? ¿Un ministerio o un sacerdocio? ¿Entiendes, Pedro? Porque va más allá. No es solamente ejercer los tres, no. Es parte. Es que ejercer un ministerio o un don no es lo mismo que ejercer un sacerdocio. El sacerdocio va más allá. El don, el ministerio nos fue dado de parte de Dios a nosotros, digámoslo así, para nosotros ejercerlo con las almas. ¿Ejercerlo qué? Con las almas. Yo no puedo ejercer un don con Dios. Tampoco puedo ejercer un ministerio con Dios. El don, el ministerio se ejerce con sus almas, pero el sacerdocio se ejerce ante Dios. Porque es a Dios a quien ministramos, a quien tenemos que ministrar primero. A eso me refiero, a eso se refiere el Señor cuando dijo, es la manera como a mí me ministran ustedes. La manera como ministramos al Señor en sacerdocio. No es lo mismo que te diga Dios, eres mi levita, a que te diga, eres mi sacerdote. Que a final de cuentas, el ministerio levítico es un ministerio sacerdotal, porque el ministerio levítico ministra primero al Señor y después al pueblo. ¿Me estoy explicando o no? Díganme si o me regreso. Es la manera como nosotros ministramos a Dios.
como nosotros ministraremos al pueblo. Porque cuando nosotros ministramos a Dios, entonces Dios ministra a su pueblo a través de nosotros. Ya no somos nosotros, Elliot. Es Dios en y a través de nosotros. Tal vez te parezca un poco complejo o tal vez te parezca irrelevante, pero no lo es. Por eso es la diferencia entre hijos de Dios con los mismos dones y los mismos ministerios, Pedro. La santidad. Es decir, ¿qué hay en ti? ¿Estás tú compartiendo el mensaje de Dios? De parte de Dios, escucha, sí, de parte de Dios, o Él está dando su palabra a través de ti, en persona. Por eso hay gente que se dice que cuando enseñan son pausados. A mí me han dicho, ¿por qué no le pones un poco más de...? Yo no necesito gritar. ¿Para qué tengo que gritar? El Señor no me está enseñando a gritos. Que sí, de pronto me dan unas zarandeadas que, ay Dios mío, ya no hay ni... Decimos aquí en México, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Decimos, me está dando hasta por debajo de las orejas, pero lo necesito. Y se lo agradezco porque eso significa que le importo. Y que a Él le preocupa, digámoslo así, su obra. Lo que estoy haciendo, diciendo, pensando, sintiendo. Porque de lo que yo haga, piense, sienta, diga o hable, dependerá de lo que la gente piense de Dios, de Él. ¿Sí me explico? Hay ministros, y esto es muy común, y lo he dicho siempre. He estado en congregaciones, hemos estado en congregaciones donde, mire, me dan ganas de salir corriendo. Parecen locos marihuanos. Los gritotes. Gritan como desaforados. Gritan bueno, se tragan el micrófono. ¿Sabes qué pasa, hermano? Te voy a decir qué pasa. Y eso yo lo aprendí en el mundo de las ventas. Existe la idea muy humana de que el que grita exacerba las emociones en las gentes. Sí. Y por ese motivo incita. Aflora, exactamente, incita. Y por ese motivo afloran las cosas, ¿no?, con mayor intensidad. Fluidez, con mayor fuerza. Sí. Por eso lo hacen. Los ministros de ahora gritan como locos. Hay un lugar aquí en México que se llama La Merced, es un mercado enorme, La Merced, así se llama, y hay otros mercados gigantescos que se llaman Central de Abastos. Cuando tú vas caminando por los pasillos, todos los puestos de productos, frutas, verduras, etcétera, están invadiendo y vas pasando así. Apenas cabe una persona de ida y otra de regreso. Porque tienen invadido las dos orillas los comerciantes con sus productos. Pero el problema no es solo eso es la mitad. La otra mitad es cuando los comerciantes están parados ahí en la orilla, gritando como locos. Cuando pasas junto a ellos, te gritan en las orejas, en los oídos, y sientes que te desmayas de sus gritos destemplados. Porque a fuerza de estar gritando todo el día, han desarrollado una potencia y un volumen en su voz que cuando pasas, nada más sientes como si te taladraran el cerebro. Y te dan ganas, sientes la emoción, pero de salir corriendo. O de voltearte y decirle, cállate, no me grites en el oído.
qué feo se oye, decimos, qué feo se escucha. Pero de esa manera ellos llaman la atención de la gente e incitan su instinto consumidor. En la iglesia, en el pueblo de Dios, es algo parecido. Los predicadores gritan como locos. Por eso en México tenemos un dicho: cuando una persona es gritona, y fíjense que Dios dijo, dejen toda gritería. ¿No dijo así? Y no se refiere solamente a vivir nuestras vidas cotidianas, se refiere a todo. Dejen su gritería. Ahorita yo ya estoy gritando. ¿Se dan cuenta? Es que me emociono. Me pongo fiera. Es la unción de Dios. Se siente la unción, hermano. ¿No dicen así? Gritan, y aquí en México les decimos a una persona, hombre o mujer, que grita, le decimos, pareces vieja verdulera. Porque así gritan en los mercados. Porque así gritan en los mercados. Pareces vieja verdulera. Pareces vieja verdulera cuentachiles. Así decimos aquí en México. Y estoy usando estas palabras no en sentido peyorativo, repito, no para insultar o para menospreciar. Pero es que reflejan lo que somos, lo que hacemos en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy trata en todas las formas y busca parecerse al mundo, practicar al mundo para ganar al mundo. Sí. Y muchos creen que por su gritería la gente será convertida. ¿Sabes qué? Mueve sus emociones con tus gritos, con tus alaridos, porque literalmente muchos dan alaridos. Alaridos. Y luego que acostumbran poner los parlantes, las bocinas o bafles pegados a la gente y gritan y se tragan el micrófono, ¿saben? Es tan desagradable que mucha gente inconversa no regresan. Después de que Dios puso en ellos el querer y el hacer de ir a una reunión para conocerlo, mucha gente salen asustados de esos lugares, de los templos, porque dicen, están locos. Por eso los pentecostales o pentecosteses nos tienen como gente loca. Por las prácticas que se hacen. Gritan como viejas verduleras. O en su parecido, gritan, dice, como viejas de lavadero. Yo he estado en lavaderos públicos donde hay muchas mujeres, los lavaderos alineados así, una pileta enorme. Y las mujeres están hablando mientras lavan a gritos. Lo que pasa es que es un chismerío, entonces Es un chismerío. Más bien el predicador que grita pareciera como que está en medio de un ¿qué? Chismerío. Entonces, dicen y brincan. Esos son los espectáculos que hacen los ministros. ¿Qué? Corrompiendo y burlándose de los dones. ¿En qué parte de la Escritura dice que Jesús hacía eso? No dice que no gritaba, en alguna o dos ocasiones dice que gritó, clamó. Una cosa es gritar y otra cosa es que clamar a voz, es decir, levantar el volumen. Pero ¿en qué parte está escrito que Jesús gritaba, que Jesús brincoteaba, que Jesús se tragaba el micrófono? No había micrófono. No había micrófono, y si hubiera habido, bueno, ¿y qué tal si pidió a los soldados romanos un megáfono de esos de como embudo? Un cuerno que les llamaban. O un cuerno. De cuerno. ¿En qué parte de la Escritura dice que Jesús hacía eso? No. Más bien dice, dejen toda gritería. Dejen toda gritería. Le preguntan a un disque pastor,
hermano, es que ¿por qué grita usted así? Es que yo no soy humano. Yo no soy humano. Yo cuando tomo el lugar, me transformo. Dios de mi vida. Se sienta en Mr. Jake. ¿Verdad? Sí. Se siente en Mr. Jake. ¿Conocen la historia del doctor Jekyll y Hyde? Que cuando era doctor en su consultorio, era un doctor muy amable, guapetón, bien parecido, así como yo. No, como el hermano Casani, más o menos de ese tipo. Bueno. Pero en las noches, ¿qué? Se transformaba en un monstruo. Hay muchos predicadores Hyde que suben van con su Biblia, con su libreta, con sus materiales, y suben así al altar. Hasta caminan así, agarrando, fíjese bien, y no es burla, pero nos hace pensar en las estupideces que hacemos con nuestras actitudes, con nuestro aspecto, nuestros gestos, nuestros ademanes. Suben así al altar, agarrando la mano izquierda levantada y esta así. Ponen su Biblia ahí, sus papeles, preparan, agarran el micrófono. ¡Ah! La gente hasta pega el grito. Pegan el grito. ¡Ay! A mí me ha pasado, ¿eh? ¿Sabe qué he pensado cuando estoy así con gente así? Ay, no. Otro loco marihuano. Sí, la verdad, otro loco marihuano. Este cuate parece que está drogado. Y es pura falsedad, porque primero una apariencia de bondad y luego de pronto... Y después de ese rato es una hora y pico, soportando sus gritos, sus brincos, sus payasadas, porque no es otra cosa más que eso. Un espectáculo que corrompe y se burla de los dones de Dios. El Señor no necesita vasos ni bocas de ese tipo. Porque decir que es el Señor el que está usando a esa persona sería tanto como ridiculizar al Señor. Y Dios no se ridiculiza. Nosotros lo ridiculizamos con ese tipo de actitudes. Por eso decimos, el pueblo de Dios hoy está buscando cada día parecerse más al mundo para ganar al mundo. El gritar, el hacer espectáculos de ese tipo, bailoteos en el altar, no te garantiza que la gente te está entendiendo, que está recibiendo el mensaje del Señor. Tal vez en algunos esté incitando sus emociones, Eso es lo que buscan. sus sentimientos humanos, lo que es de la carne. Lo que viene de la carne, carne es, dice, y viene y llega a la carne, nada más, no pasa de la carne. Lo que viene del alma va al alma, no pasa del alma. Pero lo que viene del espíritu, ese va al espíritu. Eso es lo que trasciende. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Lo que es de la carne, carne es. Que sí, nosotros cuando vamos a los lugares públicos a predicar, hermano, gritamos. Pero es por razones diferentes. Estamos en un mercado. Claro. Tenemos que levantar la voz porque ahí todos los puesteros tienen sonido, están hablando, están platicando, van caminando. Es que es muy diferente alzar la voz a gritar. Sí. Sí. ¿Están entendiendo esto, almas?
a veces aquí nos gana la emoción y como que de pronto elevamos un poco la voz, o a veces un mucho, sí, pero no por eso es correcto. No necesitamos gritar para que la gente nos escuche aquí. Y repito, a veces las cosas que decimos, cómo las decimos, son sutilezas que el diablo usa para introducir herejías. Y perdón, hermano, te voy a decir algo que Dios me acaba de revelar. Una cosa es la emoción carnal y otra Sí. cosa es la pasión por Dios y su palabra. Sí, Ahí radica Porque- la diferencia. por eso él habla de que nosotros tenemos que despojarnos de nuestra naturaleza humana y revestirnos con su esencia, con su sensibilidad, con sus emociones, con sus sentimientos espirituales, con su pensar, con su sentir, porque eso es la imagen de Dios en nosotros. Todo eso conforma la imagen de Dios. ¿Qué son los sentimientos espirituales que emanan de Dios? La pasión. Debes orar a Dios y decirle, Señor, dame pasión para hablar de ti, emoción para hablar de ti, anhelo, deseo. Pero lo que emana de ti, Señor, lo que emana de tu esencia, lo que emana de tu sensibilidad, no mis sentimientos, no mis emociones, no mi pensar, no mi sentir, No mi carnota, no mi carne, no mi alma, sino tu espíritu. tu espíritu, Amén. a través de mi espíritu. Por eso aclaro este punto de la doctrina de los pasajes, porque a quien le fueron puestos en su boca carbones encendidos fue al profeta Isaías, cuando el Señor lo llamó. Ahí búsquenlo. Sí. Cuando el Señor lo llamó. Entonces, aclarado este punto, tienes que empezar a discernir, tienes que decirle a Dios, Señor, dame discernimiento, dame intuición de tu palabra, dame instinto, porque yo sentí que este hermano enseñó algo que no es, como que dijo algo que no va, dijo algo de otra historia. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Ya lo tienen? Si alguien lo está buscando, Isaías. Si no mal recuerdo, está no recuerdo bien, pero creo que está entre Génesis y Apocalipsis, ¿no? Yo me acuerdo que sí. ¿Por qué te ríes? Porque entre Génesis y Apocalipsis está toda la palabra, hermano. Bueno, déjame ser socarrón con aquellos que no ven la escritura, con aquellos que no saben, y como aquel pastor, ¿no?, que puso la cucharita en las hojas y la mujer le reclamó por su cucharita de plata, y después de varios meses que lo volvieron a invitar, le reclamó, y resulta que el hermano le dijo, présteme su Biblia. Ahí está su cucharita. Ahí está su cucharita. Qué vergüenza para la Demostrando mujer que y para el hombre. Nunca abría la Biblia. Nunca la abría. Por eso les dije, muchos cuando enseñan herejía a los ministros, se tragan la píldora, decimos aquí. ¿Se tragan qué? La píldora. No importa lo que les enseñen, se lo tragan. No importa lo que les estén dando de comida, si les están dando cascajo, se lo tragan. Si se les están dando estiércol, se lo tragan. Si les están dando basura, se la tragan. Si les están dando pastos secos, se los tragan. Si les están dando hierbas con espinos, se los tragan. Porque es más fácil y más cómodo estar escuchando al ministro decir, hacer y deshacer, que ir a los pies del Señor, a sus plantas, como la mujer que se humilló, y decir, Señor, yo quiero de tus migajas,
Sí. Pero si a Dios le place no darte migajas, ¿ustedes creen que el Señor le plació darle migajas a esa mujer? No le dio migajas. Le dio una cena. Le dio toda su atención, le dio todo el pastel, Le dio una cena. le dio todo el pan. Al sanar a su hija le dio una cena. Exacto. Simplemente al escucharlo, hermano. Así es. Con ponerle atención. Muchas veces nosotros tenemos que entender esto, que el Señor no quiere darnos migajas, pero si yo quiero, Señor, si me quieres dar migajas, con una migaja vivo. Pero Él nos tiene reservado un banquete para... Pero cada Él día. dice, nos sienta a su mesa, nos viste de gala, nos pone su anillo, nos pone una mitra nueva. Averíguame bien esos datos de la mitra, por favor, bien. Y la próxima semana, por favor, ¿me lo tienes aquí? Sí, mi hermano. Y si a Dios le place darnos el pan entero, no dice que Él es el pan de vida, y darnos en abundancia, gloria al Señor. Amén. Hermano Elliot. No lo entiendo. Nomás vimos que dice Isaías 4:4, dice, cuando el Señor lave las inmundicias. No, No sé. búscalo en la palabra labios. Esto se los digo, hermanos, porque es muy importante. Tiene todo que ver con el tema, el título. Corrompiendo y burlándose de los dones. Los predicadores gritones lo que hacen es eso. Sí. Corrompen y se burlan. Hacen una mofa de ello. Sí. Dios mío, si a ti no te ha pasado, espero que nunca te pase. O que te pase, ojalá te pasara. Para que lo entiendan. Para que lo entiendas y sepas que esas cosas no vienen de Dios. No provienen de su espíritu. Jamás. Predicadores gritones, jamás. Jamás. ¿Ya está? No, es que hay un montón de que habla de los labios, un montón de pasajes. Isaías, al principio. Busca labios de Isaías. Un poco de paciencia, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que decir? Mira, aquí, esto tocó tus labios y es quitado tu pecado. Pues, si no mal recuerdo, cuando Dios hizo el llamado a Isaías, porque Isaías, pues, como era como los profetas de hoy, ¿no? Se resistía, ¿verdad? No, él era como los de hoy. Querían el título, querían ser conocidos como profetas, querían ser conocidos como la boca de Dios. Querían ser famosos. Querían ser famosos. Isaías, pues, dijo, nada más, ¿sabes qué, Señor? Limpia mi boca. Isaías 6:7, y Dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Sí, pero ¿qué dice antes? Habla de carbones encendidos. Estamos haciendo un consenso, ¿de acuerdo? No nos estamos saliendo del tema, tampoco estamos dando lugar a que otros enseñen o que otros opinen. Estamos haciendo un ¿qué? Un consenso. Dice que en la multitud de consejeros está la gloria del rey. No yo, sino él. Bien. Lo dejamos de tarea, pero la idea básica es esa. A Josué le fue quitada toda su vestimenta vil y sucia, y fue revestido de las vestiduras del Señor, concretando. A Isaías le fue puesto en sus labios carbones encendidos y fue quitado su pecado. Igual que a Josué, fue limpiado ¿de qué?
de su pecado. La vestimenta significa o pecado o santidad. Para aquellas mujercitas y hombres que dicen que Dios ve solamente lo de adentro, pues no, fíjate que no, porque lo de afuera es el reflejo de lo que traes adentro. Si tú estás desnudo o desnuda por fuera, es porque estás reflejando una total desnudez de Dios en tu interior. Quiero ahí, hermano. Dice. Es Isaías 6, el 6. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. ¿Se dan cuenta? Los carbones encendidos, ¿figura de qué figuran? El fuego de Dios. El fuego de Dios figuran al Espíritu Santo. Figuran la sangre de ¿qué? De Cristo. Brasas rojas ardiendo, la sangre de Cristo. Limpiando del pecado. Las vestiduras del Señor son la limpieza, es decir, nos despoja, pero también nosotros nos despojamos de nuestras vestiduras, ¿qué? Viles, para que Él nos revista con sus vestiduras que son símbolo de santidad, de pureza, de hermosura, de perfección, de blancura, de belleza. ¿De qué añadimos y añadimos y añadimos? Sí me explico, las vestiduras del Señor. Porque cuando estemos despojados de nuestras vestiduras viles, es decir, de nuestros pecados, y seamos revestidos con sus vestiduras, entonces seremos vinculados, estaremos vinculados a Él y con Él y para Él en espíritu y en verdad. Eso significa en espíritu y en verdad. Estar despojados de lo sucio y revestidos de lo bueno, de lo santo. Despojados de lo vil y revestidos de lo puro. Lástima, hermanos, que aquí somos muy fanáticos y muy religiosos y todo lo espiritualizamos. ¿Todo qué? Lo espiritualizamos. Hermano Eli. Bendito es tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias hoy, Señor, por tu palabra, por tu grandeza y tu gracia inefable. Rogándote hoy, Señor, que tu palabra no solamente sea por solo palabras, sino por hechos, mi Señor. Confirmándola y dándole permanencia, Señor eterno, al espíritu del ser humano, mi Señor eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. La paz de Dios sobreabunde en sus vidas y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece, ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Bien, pues ellas son las que testifican de Él. Paz.